TVK presenta la meditación del Evangelio con el Padre Simeón Reyes. Queridos hermanos, es una alegría compartir con ustedes la reflexión del Evangelio para este día. El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 9, versículo 43 al 45. En aquel tiempo, como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía, Este dijo a sus discípulos: presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles. Y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. El Evangelio de este día es un momento de contraste. Por una parte, la gente habla de todo lo bueno que Jesús hace, de los milagros, de su poder, de su palabra. Cuántas cosas bonitas no habrá hecho Jesús en la vida de tantos hombres y mujeres en aquel tiempo. Muchos habrán comentado qué bien hace todo. Cuánta sabiduría en sus palabras, cuánto nos ha llenado de alegría el haberle escuchado. Y cuánto nosotros podemos admirar también estas palabras de Cristo. Pero en medio de los elogios que le hacen a Jesús, en medio de tantas cosas bonitas que se dicen sobre Él, a sus discípulos Él les dice: miren, presten atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Y el Evangelio aclara que cuando los discípulos escuchan estas palabras, no las comprenden. Es como que si un velo cubriera el significado de estas palabras. ¿Qué quiere decir que los discípulos no entendieran? Que Jesús les dijera: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. No entienden, pero además les da miedo preguntar. Y uno podría decir: ¿por qué los discípulos tienen miedo de preguntar si ellos están con Él? En otras ocasiones, cuando no han entendido el Evangelio, le han preguntado, le dijeron: Señor, explícanos por favor qué significa esa parábola del sembrador. Explícanos por qué nosotros no pudimos expulsar a aquel demonio. Y tenían confianza porque Jesús aquí les dice unas palabras y ellos no son capaces de preguntarle y tienen miedo. Y es que muchas veces las palabras de Cristo, querer saber su significado, significa comprometerse más. Y es mejor escucharlo, dirá alguno, y no sentirme comprometido. En este caso, Jesús está hablando de la pasión, está hablando de su entrega final, está hablando de la culminación de su vida en la cruz, el ser entregado en manos de los hombres. El darse a los demás, el mostrarse como la hostia para el sacrificio. Y los discípulos tienen miedo. Hablar de la pasión, hablar del misterio pascual, todavía no están preparados. Y probablemente sea algo que nos ocurra también a nosotros. Caminamos con Cristo, pero cuando Él nos habla de tomar la cruz, cuando Él nos habla del dolor, del sacrificio, quizás nosotros dijéramos: aquí no, Señor, esto no me gusta, no me parece, no estoy preparado, me duele mucho. Probablemente también nosotros, como los discípulos, tenemos miedo de preguntar por qué algunas veces nos cuesta llevar la cruz de cada día. Que el Evangelio sea para nosotros un ejemplo, que no tengamos miedo de preguntarle al Señor y al mismo tiempo que procuremos todos que la palabra de Cristo la comprendamos. No siempre es fácil, pero caminando con Cristo, procurando tener un corazón atento y haciendo todo aquello de nuestra parte, el Señor nos habla. Las palabras de Cristo no son tan incomprensibles. Quizá en un momento pudiéramos no comprender todo su significado, pero en un ambiente de oración,
cuando nos dejamos enseñar por los demás, todos podemos descubrir que la palabra de Cristo es una palabra que libera, es una palabra redentora, es una palabra que nos lleva al sacrificio, pero después viene la resurrección. De modo que Jesús les está hablando de que estar con Él debe ser acompañarlo también por el camino de la pasión de la cruz. Y esto les resulta confuso a los discípulos. Que a nosotros las palabras del Evangelio nos aclaren, nos ayuden a saber que un buen discípulo del Señor no tiene miedo de seguirle también junto a la cruz. TVK presentó la meditación del Evangelio con el Padre Simeón Reyes por la señal que te transforma.